Hola, buen día, me presento, mi nombre es Andrés Gurrute y mi grupo está conformado por mi compañera Gloria Amparo Tonovalá, María Camila Piso y Andrea Valentina Espina. Nosotros somos estudiantes de segundo semestre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y pertenecemos a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. En esta ocasión queremos abordar dos preguntas que están orientadas en la relación del análisis de verdad, poder y resistencia y también sobre la webconferencia que habla sobre el enfoque psicosocial. Entonces, como tal tenemos las dos preguntas y primero me gustaría conocer cuál es el punto de vista de cada una de mis compañeras frente a estos interrogantes. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo considera que la psicología podría contribuir a la construcción de una historia diferente de la realidad colombiana? La segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué aspectos dichos en la conferencia considera importantes para que el psicólogo o psicóloga aborde una realidad social? Entonces ya para iniciar me gustaría conocer, pues como ya les había dicho, las opiniones de mis compañeras. Entonces voy a iniciar con mi compañera Gloria. Gloria, ya puedes hablar. Buen día, muchas gracias compañero Andrés por darme la palabra. Mi nombre es Gloria y es un gusto participar en este grupo vocal. De acuerdo a la pregunta 1, considero que los psicólogos no contribuirán directamente con los grupos armados, sino que trabajarán desde sus diferentes entornos psicosociales, esto incluyendo en la educación, promoviendo los hechos de violencia, desigualdad hacia los derechos humanos, para así iniciar la construcción de la paz al interior del gremio psicológico, empezando a dialogar entre enfoques sin considerar enemigos del otro, en ella contribuyendo a un diálogo e investigación, reconociendo los tipos de conflictos que hay en Colombia, para después poder trabajar con mayor efectividad, poniendo una buena intervención con diferentes especialistas en psicología, de acuerdo a cada problema, de tal manera que la psicología intervendrá y propondrá un diálogo y un acuerdo con diversos grupos, promoviendo la comprensión hacia la paz, ya que es lo primordial para así contribuir un recuerdo colectivo que conlleve las diversas perspectivas. Desde mi punto analítico, los aspectos que considero importante para que el psicólogo aborde una realidad social, es necesario que los profesionales en psicología conozcan bien la historia del conflicto armado y social, desde el inicio y consecuencias y causas por la cual se ha venido ocasionando, y los momentos que se están viviendo actualmente, identificando bien la violencia, desigualdad y los hechos que han afectado a las comunidades, lo cual se ha incluido el Plan Nacional de Rehabilitación para la Convivencia y No Repetición, que se trata con las víctimas del conflicto armado y desarrollo de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es importante incorporar recomendaciones de la Comisión de la Verdad en el nuevo plan de desarrollo. También ser empáticos asumiendo una buena responsabilidad y con una buena ética moral, al igual que el compromiso, y que los psicólogos estén actualizados acerca de las convivencias comunitarias, los momentos que se han venido sucediendo con el país y el entorno, ejerciendo una formación necesaria para tratar estos temas. Gracias. Listo, compañera Gloria, muchas gracias por compartir tus ideas. Me parece muy importante el papel de los psicólogos en la construcción de la paz y la resolución de conflictos en Colombia. Me parece también pues muy importante tu enfoque en la importancia de la educación y la sensibilización sobre los hechos de violencia y desigualdad para iniciar la construcción de la paz. Otra cosa que me gustaría destacar es la importancia que le das a la necesidad de que los psicólogos conozcan bien la historia del conflicto armado y social que hay en Colombia, así como lo que es la importancia de ser muy empáticos y asumir una buena responsabilidad y ética moral en su trabajo. Entonces, como tal, vamos a seguir con nuestra compañera Camila. Vamos a escuchar su opinión sobre estas dos preguntas. Camila, puedes hablar. Buen día, agradezco este espacio para compartir mi punto de vista. Mi nombre es María Camila Piso y con gusto doy respuesta y análisis a las preguntas planteadas. Considero que la psicología puede aportar a una historia diferente de la realidad colombiana, porque tiene la capacidad de visibilizar el sufrimiento emocional, los impactos sociales y las formas de resistencia que han vivido las víctimas del conflicto armado. Desde el enfoque psicosocial, el dolor no se trata solo como una experiencia individual, sino como una consecuencia de factores sociales, históricos y políticos. Este enfoque permite reconocer voces que han sido excluidas por los discursos oficiales a través del acompañamiento psicosocial. Escuchar a las víctimas se convierte en una herramienta de reconstrucción de memorias y de validación de sus verdades. Esto contribuye a una comprensión más humana de lo ocurrido y a una historia más justa e incluyente. En la conferencia se mencionó que el psicólogo debe comprender que el daño causado por la violencia es colectivo
y que su intervención debe ir más allá del trauma, para actuar también sobre las causas estructurales. Se resaltó la importancia de adoptar una postura ética y crítica frente a las dinámicas de poder que perpetúan el sufrimiento. El psicólogo no puede ser neutral frente a la injusticia, debe comprometerse con la dignidad de las víctimas y con la verdad como construcción colectiva. Además, el enfoque psicosocial valora la resistencia no solo como protesta, sino como la capacidad de narrar, recordar y exigir justicia. Trabajar con esas narrativas es clave para fortalecer la agencia de quienes han resistido. Por eso, la psicología, junto a otras disciplinas, puede contribuir a transformar el dolor en participación y memoria. Así, deja de ser solo una herramienta clínica y se convierte en parte activa de la construcción social del país. Muchas gracias, compañera Camila, por tu punto de vista sobre la importancia de la psicología en la construcción de una historia diferente de la realidad colombiana, ya que es muy valioso. Tú también destacas que la capacidad de la psicología para visibilizar el sufrimiento emocional y los impactos sociales del conflicto armado y cómo el enfoque psicosocial puede ayudar a reconstruir memorias y validar las verdades de las víctimas. También me parece muy particularmente interesante tu énfasis en la importancia de adoptar una postura ética y crítica frente a las dinámicas del poder que perpetúan el sufrimiento. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por tu opinión. Ahora vamos a seguir con nuestra compañera Andrea. Andrea, puedes hablar. Bueno, agradezco infinitamente a mis compañeros pues por todos sus aportes, realmente son muy importantes y bueno, yo decidí enfocarme mucho en la parte de cómo la psicología puede marcar una historia diferente en Colombia. Siento que Colombia ha sido un país pues que ha sido muy marcado por la desigualdad, por la violencia, por el dolor y creo que esto en la actualidad pues sigue pasando. Entonces creo que la psicología es un camino a la realidad diferente. La psicología viene siendo esa herramienta principal, esa herramienta fundamental para sanar las heridas, para fortalecer los vínculos. Vemos que pues ayuda a las personas y a las comunidades a vivir su proceso de transformación donde son acompañados, donde pueden ser ayudados para sanar todo ese dolor. Sabemos que muchas personas pues han vivido el conflicto armado, el desplazamiento forzado, la pérdida de un ser querido que es inevitable. Entonces creo que a través del acompañamiento emocional, un buen trabajo en terapia, la psicología puede darle un espacio para expresarse, para ser escuchados, para ser entendidos, que es muy importante, y comprender su historia y construir una nueva historia con dignidad, porque creo que eso es algo importante. Aparte también la psicología desde la niñez y la adolescencia es mega importante porque también puede ayudar a construir una Colombia diferente, donde los jóvenes aprenden a escuchar, donde no actúan por emoción, sino que aprenden a resolver sus conflictos lejos de la violencia, donde poco a poco se va construyendo un lugar de paz, de cultura, un lugar que realmente es cotidiano, donde existen seres humanos, seres que comprenden sus emociones y que piensan en los demás. Digamos que sé que muchas personas todos los días luchan para salir adelante con sus dificultades, y creo que la psicología es importante para acompañar a todas esas personas, para fortalecer su autoestima, su capacidad de organización. Creo que todo empieza desde aquí para cambiar un país, empezar a creer que todos tienen derecho a una vida mejor y que la comunidad puede mejorar desde muchos aspectos con el apoyo psicológico. Entonces, muchísimas gracias por escucharme, les mando un saludito, adiós y muchas gracias. Gracias, compañera Andrea, por compartirnos tu análisis sobre la importancia de la psicología en la construcción de una historia diferente en Colombia. Me parece algo muy interesante sobre tu enfoque en la capacidad de la psicología, pues para sanar las heridas y fortalecer aquellos vínculos en las personas y comunidades que han sido afectadas por la violencia y el conflicto armado. Ahora sí es mi turno de dar mi punto de vista. El enfoque psicosocial en la psicología ofrece una comprensión más amplia de la historia de Colombia. Al integrar lo social, cultural y lo histórico con lo individual, se reconoce como el conflicto armado y las desigualdades afectan la vida emocional y colectiva y convierte a la psicología en un puente entre las experiencias personales y estructuras sociales. Así, aporta la construcción de narrativas mucho más diversas al reconocimiento del sufrimiento y la resistencia y la verdad histórica como un camino hacia la paz.
Ya con la segunda pregunta, considero que pues para abordar la realidad social hay dos aspectos claves en la labor del psicólogo. El primero es cuestionar las miradas destructivas, promoviendo un diálogo abierto y respetuoso dentro de las comunidades y entre los profesionales, donde las diferencias pueden ser escuchadas y analizadas críticamente. El segundo es la importancia del trabajo territorial y lo descentralizado. Esto como tal no podemos limitarnos a lo que son los centros académicos, lo que es lo urbano, sino que debemos escuchar y actuar desde y con los territorios que han sido directamente afectados por lo que es el conflicto y la violencia. Ya para terminar, en conclusión, la psicología es importante para lograr construir un país con una historia distinta, fomentando una buena salud mental de las comunidades afectadas, realizando integración con distintos estados de Colombia y analizar para luego aportar a los planteamientos, fomentando lo que es la paz, equidad y justicia social. Además de esto, la psicología, especialmente desde el enfoque psicosocial, tiene un papel fundamental en la construcción de una historia alternativa en Colombia, una historia que visibilice el sufrimiento emocional, las memorias colectivas y las verdades silenciadas de las víctimas del conflicto armado. Entonces, mi persona y mis compañeras nos despedimos por esta vez, pero nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.